sesión del curso de Ecología Microbiana. En la sesión de hoy vamos a retomar algunos elementos que nombrábamos por encima en otra sesión precedente y que tenía que ver con aquellos factores fundamentalmente abióticos del ecosistema que tienen una influencia sustancial sobre la supervivencia de los organismos, ¿de acuerdo? Entonces va a ser lo que de forma pormenorizada vamos a tratar hoy. Fíjense, el primer factor que vamos a analizar y que tiene un efecto, les insisto, muy relevante en cuanto a la distribución de los organismos es la temperatura, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, ¿por qué es tan importante la temperatura? Porque la temperatura tiene un efecto que podemos dividir en dos, ¿sí? Por una parte, afecta al proceso de interacción, ¿de acuerdo?, entre proteínas y sustratos, entre metabolitos y enzimas, entre proteínas y secuencias de DNA que se reconocen, sí tiene un fenómeno claro en la velocidad de interacción, ¿sí?, entre sustratos y otro tipo de macromoléculas, que puede ser bien enzimas o ácidos nucleicos, pero también afecta a la estabilidad de las propias moléculas, ¿de acuerdo? Lo que hace la temperatura es incrementa la energía cinética en el sistema que está bajo estudio. Cuanto mayor es la temperatura, mayor la energía cinética, porque mayor movimiento tienen las moléculas en el sistema. Cuanto menor es la temperatura, menor energía cinética tiene. La energía cinética afecta, les insisto, en esta forma dual. Por una parte, la velocidad de las reacciones, de forma independiente, todo lo que reacciona en la célula incrementa cuando incrementa la temperatura, pero a su vez también la temperatura afecta a la propia estabilidad de las moléculas que interaccionan entre sí, ¿sí? Fíjense, en esta gráfica lo que está representándose es la velocidad de replicación por unidad de tiempo, ¿sí?, en el eje de ordenadas, mientras que en abscisas lo que tenemos es la temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, el comportamiento de los sistemas se resume de la siguiente manera. Conforme incrementa la temperatura, va incrementándose la cantidad o la velocidad con la que se duplican los organismos. ¿Por qué? Estamos hablando bajo unas condiciones de laboratorio donde no hay restricción por carbono, ni hay restricción aminoacídica, ni hay un elemento tóxico. Tenemos unas condiciones ideales, ¿de acuerdo? Entonces, bajo estas condiciones, conforme se incrementa la temperatura, se incrementa la velocidad de duplicación. El DNA se replica y se generan nuevos organismos. Esto, sí, toma una tendencia con una pendiente fuertemente positiva, pero cuando llega a determinado umbral, ¿sí?, se estabiliza y posteriormente decae. ¿Por qué se incrementa conforme incrementa la temperatura? Porque estamos bajo unas condiciones en las cuales las moléculas que interaccionan son estables a esas temperaturas, y lo que le hace a la temperatura es incrementar la velocidad de las reacciones químicas. Cuanto mayor es la velocidad de las reacciones químicas, si esto lo llevamos a una escala grande, tenemos un incremento en la velocidad de la duplicación. ¿Qué es lo que sucede? Que por encima de un umbral, la propia estabilidad de las moléculas que están implicadas en la replicación, en las proteínas, las secuencias de ADN, los cofactores, ¿sí?, todo ese universo de moléculas empieza a inestabilizarse, empieza a funcionar incorrectamente, incluso empiezan a degradarse. Entonces los fenómenos de desestabilización y de degradación, de pérdida de estructura de este tipo de moléculas, tiene como consecuencia una pérdida drástica en su función, y por consiguiente las células no es que se repliquen menos, sino que incluso se empiezan a morir, ¿de acuerdo? Entonces esto es un claro ejemplo de qué efecto podemos esperar respecto del comportamiento de las bacterias cuando son sometidas a un incremento de temperatura, en este caso en referencia al proceso de replicación, ¿sí? Fíjense, en la siguiente diapositiva lo que se les muestra es que en ecología microbiana la diversidad de hábitats es muy grande, ¿de acuerdo? Si nos referimos a la temperatura, en este caso lo que podemos representar en este gráfico, ¿sí?, es en el eje de ordenadas, ¿sí?,
tenemos el tiempo de duplicación, el tiempo de generación, y aquí también tenemos la temperatura. Pero en este caso lo que estamos representando son rangos de viabilidad reproductiva. Por ejemplo, Flavobacterium tiene un rango de factibilidad reproductiva entre temperaturas que están por debajo de 0 hasta 20 grados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Escherichia coli tenemos rangos de temperatura de entre aproximadamente 12-15 grados hasta 45. Thermus, del género Thermus, tenemos desde 42 hasta 70. Y luego Thermococcus entre 68 hasta casi 100 grados. ¿De acuerdo? Los rangos de temperatura fluctúan en función de cómo son los procesos adaptativos de las bacterias. Aquí tenemos distintos nichos ecológicos. Tenemos un pez que vive en el océano, estamos hablando de Flavobacterium, son temperaturas razonablemente estables y bajas, ¿sí? Escherichia coli, que es un habitante presente en los tractos digestivos de los mamíferos. Tenemos Thermus, que están presentes en los Soda Lake, por ejemplo, de Yellowstone, ¿sí? Estas afloraciones de agua caliente, ¿sí? Y que por lo general también están asociadas a una actividad volcánica y tienen pHs también extremos. O, por ejemplo, Thermococcus, donde está representada esa fotografía que se refiere a aquellas zonas submarinas, ¿sí? Donde aflora el calor latente de la Tierra también, pero que la temperatura es mucho más elevada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos simplemente una muestra representativa, ¿sí?, de los rangos de temperatura entre los cuales pueden vivir distintas especies bacterianas. Y como podemos ver, el rango de temperatura es muy elevado, desde temperaturas bajo cero hasta temperaturas próximas a 100, incluso más, ¿sí? Bien. Fíjense, vamos a dar algunos detalles sobre los microorganismos que sobreviven bajo estos rangos de temperatura. Fíjense, dice: los microorganismos que se desarrollan en ambientes fríos, los denominamos psicrófilos o criófilos. ¿De acuerdo? Antes les decía que la temperatura afecta a una variable de los sistemas, que es la energía cinética. Cuanto mayor energía cinética, mayor es el movimiento que tienen las moléculas y por consiguiente más rápido interaccionan y más fácilmente reaccionan. ¿De acuerdo? A temperaturas bajas, la cinética del sistema es menor. Por consiguiente, el sistema enzimático debe estar adaptado. ¿A qué? A un escenario en que las proteínas y los sustratos tienen más dificultad para reaccionar. Cuando un sustrato tiene más dificultad para reaccionar por una variable externa como la energía cinética, esa proteína debe ser más eficiente a la hora de interaccionar con el sustrato que una proteína, ¿sí?, que funciona a una temperatura más elevada, ¿sí? Porque el hecho de que interaccione con mayor o menor probabilidad, ¿sí?, es más favorable en ambientes más cálidos y menos favorable en más fríos. Por lo tanto, las enzimas que funcionan en ambientes fríos deben ser más eficientes en el proceso de interacción con el sustrato. Por eso les explicita que su sistema enzimático y membranas celulares le permiten vivir a bajas temperaturas. Un poquito más adelante hablaremos de qué características con carácter general, ¿sí?, valga la redundancia, deben tener las membranas de los organismos adecuados a ambientes psicrófilos o criófilos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, existen psicrófilos, por ejemplo, Psicrobacter, ¿sí?, obligados, es decir, que siempre deben estar en condiciones frías, ¿sí? Se le añade el término obligado, pues lógicamente debe entenderse que la condición ecosistémica para la supervivencia de ese organismo debe ser constante, obligado, ¿sí? La temperatura óptima es de 15 grados o menos y pueden crecer incluso a 0 grados, ¿de acuerdo? Incluso a 0 grados. Bueno, simplemente es un detalle para que entiendan qué es esto de la criofilia, ¿sí?, los psicrófilos. Fíjense, en la siguiente diapositiva vemos una muestra de organismos que viven en ambientes cálidos, ¿sí? Por ejemplo, Staphylococcus aureus. En este caso, son microorganismos que tienen óptimo entre 25 hasta 40 grados. También se denominan mesófilos. ¿Y dónde los encontramos? En el suelo y asociados a plantas y animales.
Uno también, un microorganismo muy representativo de este grupo es Escherichia coli, que está presente en el tracto intestinal de los mamíferos, ¿sí? Fíjense, el siguiente grupo de microorganismos son aquellos que se denominan termófilos, ¿sí? Y son un grupo de organismos que pueden vivir y reproducirse en temperaturas entre 45 a 50 grados, incluso más, ¿de acuerdo? Depende de quién sea el autor del texto, puede oscilar entre 50, 60 hasta 70 grados los termófilos. Por ejemplo, ¿dónde encontramos este tipo de organismos? Fíjense, en suelos. El suelo, como tiene un calor específico bajo, puede calentarse muy rápidamente y muy intensamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la presencia de compostas, que tiene o está asociada a actividad microbiana, son lugares propicios para que la temperatura se incremente de forma intensa, ¿sí? Entonces, ese nicho ecológico es restrictivo para organismos que viven a temperaturas más bajas, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, estos ambientes son idóneos para los organismos termófilos. Les insisto, abonos verdes, compostaje, ambientes naturales tipo aguas termales donde las temperaturas son altas. Ejemplos de organismos termófilos, por ejemplo, Bacillus, el género Bacillus, particularmente el Bacillus anthracis, que es una bacteria que tradicionalmente se conoce por ser el agente etiológico causante de la enfermedad del anthrax, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que consiste pues, en una infección bacteriana, invaden masivamente el organismo y se debe suministrar una dosis intensa, fuerte de antibióticos, no solo de uno, sino de varios, para poder evadir el resultado fatal que puede tener esta enfermedad, que está asociado, ¿sí?, al ganado. Antiguamente se le daba el carbunco, ¿no?, el Bacillus anthracis. Otro exponente interesante es el género Clostridium, ¿sí? El género Clostridium, que es anaerobio estricto también, es un organismo termófilo. Bien. Miren, en el siguiente esquema lo que vemos es la distribución de organismos en función de la nomenclatura que se le asocia, teniendo en consideración la escala de temperaturas. Entonces, para aquellos organismos que están entre 0 y 25 grados, ¿sí?, se les denominan psicrófilos. Entre aproximadamente 20 y 40 grados tenemos los mesófilos, el exponente más representativo, Escherichia coli. Entre 40 y 65 o 70 grados tenemos los termófilos, género Thermus, ¿sí? Entre 65 y 90 grados los termófilos extremos, por ejemplo, Sulfolobus. Y, por ejemplo, entre 90 y 110 grados tenemos los hipertermófilos, que son los que encontramos en las fumarolas submarinos, por ejemplo, Pyrodictium, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, Thermus es un género importante porque a partir del análisis de la ecología y la biología de este microorganismo se pudo aislar la proteína encargada de la replicación de los ácidos nucleicos bajo estas condiciones físico-químicas, ¿sí? Una vez aislada esta proteína y considerando los estudios sobre reacción en cadena de la polimerasa previos al análisis de este organismo, se pudo utilizar las características físico-químicas de esta proteína y aplicarlas a una PCR in vitro, ¿de acuerdo? Esta proteína es capaz de soportar temperaturas de hasta 90 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues propició un cambio significativo en el tratamiento de los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Los ácidos nucleicos pueden estar, como vimos en el tema de PCR, que pueden revisar en un vídeo del curso, creo que es de biología molecular o de microbiología, no recuerdo bien, ¿sí? La amplificación de ácidos nucleicos requiere de proteínas que puedan funcionar a un régimen de temperaturas alto, ¿de acuerdo? Entonces, esta transferencia de proteínas se hizo gracias al análisis de la ecología microbiana de estas bacterias, ¿sí? Simplemente es un ejemplo para que entiendan cómo, a partir de la investigación básica de un organismo que vive en condiciones extremas, puede obtenerse tecnología para poder aplicarse, por ejemplo, en hacer PCRs, hoy en día, que se hacen además de forma masiva, ¿sí? Bueno. Fíjense, antes hablábamos de
las características que intrínsecamente deben tener el sistema enzimático o las proteínas en función de la temperatura que tienen los ambientes donde esos organismos se desarrollan, ¿sí? Pero no solo hablábamos de el sistema enzimático, hablábamos también de las condiciones de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, la principal función de la membrana plasmática con carácter general en los organismos es regular el transporte entre el interior y el exterior de la célula, ¿sí? Esa es la principal función con carácter general. Ahora bien, para el caso particular de bacterias, deben entender que las bacterias son organismos de vida libre, ¿sí? Están expuestos a las condiciones ambientales. Por lo tanto, las temperaturas que afectan al grado de fluidez del agua, que es el principal disolvente, y que es a través de precisamente este compuesto donde se realiza el transporte, ¿sí? La fluidez del agua depende de la temperatura. Entonces, fíjense, en esta diapositiva de lo que les quiero hablar es de un concepto que se denomina grado de insaturación de los ácidos grasos. Bien, los ácidos grasos, ustedes deben recordar de bioquímica, están constituidos por un grupo carboxilo, típico de los ácidos orgánicos, y una cadena hidrocarbonada, ¿de acuerdo? Sin embargo, la cadena hidrocarbonada puede tener en su estructura no solo enlaces sencillos, también enlaces dobles, ¿de acuerdo? La presencia de enlaces dobles generan este tipo de geometría en las moléculas. Pero eso es lo que vemos desde el punto de vista físico, ¿de acuerdo? Ahora, este tipo de enlaces le dota a estas moléculas de unas características fisicoquímicas adicionales respecto de su comportamiento cuando oscila la temperatura hacia arriba o hacia abajo. Ahora vamos a ver estos dos ejemplos. Fíjense, el aceite y la mantequilla son dos mezclas, ¿de acuerdo?, que están constituidas por ácidos grasos, ¿sí? Sin embargo, el aceite es líquido a temperatura ambiente, mientras que la mantequilla es sólida, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que el grado de insaturación afecta a la fluidez de los ácidos grasos. Ahora imagínense, los ácidos grasos están dispuestos en las membranas celulares, ¿sí? Si un organismo vive en un ambiente muy frío, ¿de acuerdo?, y tiene ácidos grasos tipo mantequilla, ¿qué es lo que sucede cuando la mantequilla la introducen en un frigorífico? Que se torna más sólida, ¿de acuerdo? Entonces, un organismo que vive en ambientes muy fríos deberá tener mayor proporción de ácidos grasos tipo aceite para evitar una solidificación, una pérdida de fluidez de la membrana, ¿sí? Por el contrario, aquellos organismos que vivan en ambientes muy cálidos, si tuvieran una gran proporción de ácidos grasos tipo aceite en su membrana, ¿qué es lo que podría suceder? Que esa membrana se torna demasiado fluida, se hace ineficiente a la hora de ejercer su principal función, que es regular el transporte. Entonces, aquellos organismos que viven en zonas donde la temperatura es alta tendrán que tener mayor proporción de ácidos grasos tipo mantequilla. ¿Para qué? Para evitar una excesiva fluidización, ¿sí? Entonces, lo que les insisto es que en función de cuáles sean las condiciones fisicoquímicas y el rango de temperaturas en el cual se desarrolla una bacteria, tendrá que tener una proporción adecuada o un equilibrio entre ácidos grasos tipo aceite y tipo mantequilla, ¿sí? Simplemente se lo quiero decir de forma genérica, porque si van al polo, pues tendrán un ejemplo en particular de adaptación, y si van al Ecuador tendrán otro, ¿sí? Bueno, creo que es algo interesante y que no deben perder de vista. Ya repasamos el efecto de la temperatura en dos parámetros fundamentales. Por una parte, el sistema enzimático, que debe ser estable a altas temperaturas, debe ser eficiente a bajas temperaturas. Y por otra parte, la composición de la membrana debe tener una proporción razonada de ácidos grasos con un grado de insaturación que le posibilite un trabajo óptimo en la regulación del transporte a altas y a bajas temperaturas. Bien. El otro parámetro del que me quería ocupar es el pH, ¿de acuerdo? Bien.
El pH, como ustedes conocen desde el punto de vista matemático, puede entenderse como la concentración de iones hidronio, ¿sí? Pero desde un punto de vista físico-químico es interesante porque depende de aquellas especies químicas que están liberando bien protones o bien hidroxilos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque el valor de iones hidroxilo o protones que haya disociados en un entorno va a condicionar la actividad enzimática, ¿de acuerdo? Acuérdense que las proteínas tienen una carga eléctrica. Si se las expone a distintas especies químicas con cargas bien positivas o bien negativas, afectan a su estructura y eso afecta a su función, ¿de acuerdo? Por otra parte, lógicamente, pHs que estén muy lejanos de la neutralidad, bien hacia la parte ácida, bien hacia la parte básica, también tienen un efecto directo sobre otras moléculas. Desde el punto de vista macroscópico pueden ser corrosivos, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que vemos en la diapositiva? Vemos simplemente la nomenclatura que se utiliza para referirse a aquellos organismos que están presentes en ecosistemas con distintos valores de pH. En este sentido tenemos tres nombres, ¿sí? Los acidófilos, para referirse, ¿sí?, a aquellos organismos que son capaces de sufrir a pHs muy ácidos, ¿sí? Por ejemplo, sulfolobus, ¿de acuerdo? Tendremos los acidotolerantes, que se ubican entre los acidófilos, y la otra categoría que son los neutrófilos. Por ejemplo, lactobacillus o acetobacter. Aquellos organismos que vivan en lugares con valores de pH próximos a la neutralidad se denominan neutrófilos. El más característico, pseudomonas. Y conforme nos vamos yendo hacia la otra parte de la escala, tenemos los alcalotolerantes, los organismos que son halotolerantes, y luego los alcalófilos, ¿sí? Entonces, en este caso podemos hablar de Rhizobium y del Natronobacterium, ¿de acuerdo? Entonces, el pH afecta de la misma manera al sistema enzimático, pero también a la membrana, ¿sí? Aquí les muestro una imagen representativa, una muestra, una pizca de la diversidad de este tipo de organismos. Hablamos de sulfolobus, presentes en estos Soda Lake, por ejemplo, de Yellowstone, ¿sí? Tenemos los Natronobacterium, que están en el otro lado de la escala, presentes en lugares con pHs muy elevados, de 11-12, y tenemos pseudomonas, que son organismos que se desenvuelven y se adaptan en lugares con pH cercanos a la neutralidad. Fíjense, esta diapositiva es interesante porque muestra que no solo los organismos se adaptan a las condiciones ecosistémicas, sino en función de dónde están presentes determinados organismos, también tenemos un sistema de retroalimentación. Los organismos también modifican las variables físico-químicas. En este caso, vemos un cultivo de un microorganismo, ¿sí?, que está fermentando lactosa, y que la consecuencia es que se genera ácido láctico. El ácido láctico presente en el medio hace que el pH disminuya, ¿sí? Cuando disminuye mucho el pH, entonces la bacteria debe de gastar energía para evitar el efecto que tiene un pH demasiado bajo, ¿de acuerdo? Simplemente es un ejemplo representativo de que no solo la bacteria se adapta al medio, sino que la adaptación de las bacterias también significa un cambio en el medio que tiene un efecto en otros microorganismos presentes en ese medio, ¿sí? Es simplemente un ejemplo interesante, ¿de acuerdo? Fíjense, abordamos la temperatura, abordamos el pH. Otro de las variables abióticas, ¿sí?, que afectan a la distribución de los organismos es la radiación, ¿de acuerdo? Bien. Simplemente decirles que en esta diapositiva lo que vemos es el espectro electromagnético, ¿de acuerdo? Acuérdense que el espectro electromagnético viene a representar todo el abanico de ondas, ¿de acuerdo?, que están presentes en los sistemas físicos, ¿sí? Tenemos desde las más pequeñas, la radiación gamma, y los rayos cósmicos, hasta las frecuencias moduladas de radio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que distingue a un tipo de radiación de otra? Una variable que se conoce como lambda, la longitud de onda y la frecuencia, ¿de acuerdo? La frecuencia, es decir, cuanto mayor es la frecuencia y menor es la longitud de onda,
¿Sí? Si lo pueden, luego si puedo les mostraré una imagen con la ecuación de Planck que matemáticamente permite visualizar mucho esto que les estoy explicando. Cuanto mayor es la frecuencia y menor es la longitud de onda, más energía tiene asociada a la onda, ¿sí? Y cuanto mayor es la longitud de onda y más pequeña es la frecuencia, menor energía asociada tiene la onda. ¿Por qué les hablo de la energía asociada? Porque cuanto un organismo se expone a una radiación muy energética, ¿sí?, es susceptible de sufrir daños. Por lo tanto, los organismos también se adecuan a dosis de radiación. Es distinto vivir en la cima de un volcán, ¿sí?, que bajo el mar. ¿De acuerdo? Hay adaptaciones también del sistema enzimático. ¿De acuerdo? Veremos algún ejemplo si hablamos de Deinococcus radiodurans, ¿sí? Luego, si puedo, les hablaré un poquito de este microorganismo. Sí, básicamente que les quería decir que hay radiaciones que son nocivas para los organismos. Claramente es la radiación ultravioleta, que tiene un efecto directo sobre la estructura del ADN y que puede inducir que se incorporen mutaciones. La presencia de mutaciones inducidas por parte de esta variable abiótica tiene que tener una respuesta por parte de los organismos adaptativa. Si no, se produce la adaptación, los organismos mueren como consecuencia de ese exceso de radiación. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí el tema de hoy y en el siguiente vídeo continuaremos con los contenidos del curso.